La etapa de hoy es tan interesante desde el punto de vista estratégico que en definitiva este video va a ser sobre eso, sobre darles mi opinión, mi análisis, mi visión de todo lo que ocurrió en esta etapa que terminó en Guadalajara con victoria de Philippe Gilbert en un final muy interesante frente a Sam Bennett, pero vamos a hablar es de la estrategia. ¿Se equivocó el Movistar? ¿Quién cometió el error? ¿Por qué Roglic, a pesar de tanto que sucedió en este día, todavía es un líder sólido al final en la clasificación general? Entonces vamos a repasar, insisto, desde mi propia visión. Ustedes pueden dejar la suya en los comentarios, pueden estar de acuerdo o no, pero de esto se trata siempre en ciclismo colombiano, de debatir sobre este deporte. Lo primero que hay que dejar claro es que todo el pelotón tenía muy entendido que hoy era un día de viento, las condiciones estaban allí. Es más, si ustedes recuerdan nuestra previa general con Ángel Madrazo, él nos contaba cómo en esta zona se tenía mucho viento, era un terreno no perfectamente llano, pero sí desprovisto de vegetación para justamente evitar la influencia del viento. Entonces con esa mentalidad salieron todos, sobre todo los Movistar Team, y por eso el corte donde entra Nairo Quintana y otros más de 40 ciclistas se arma apenas en los primeros kilómetros. Cuando aparece el listado de los ciclistas que van en este corte, en esta fuga tan numerosa, ya se entiende que está todo planificado por el Movistar, porque a Nairo Quintana, que es el hombre de la clasificación general, que está más distante, pero que todavía es un hombre capaz de meter presión si conseguía tiempo en esa fuga, pues lo acompañaron los mejores hombres del llano del Movistar Team, empezando por el gran especialista Emmanuel Erviti y por otros corredores como Oliveira y José Joaquín Rojas. Esto ya nos habla de una predisposición para hacer esto. Y por otro lado vemos como Roglic, muy al estilo de su sangre fría y bueno, también un poco de debilidad aquí del Jumbo, pues permiten un corte tan numeroso que además llevaba muchos especialistas, empezando también por 7 corredores del The Keunin Quick-Step. Bueno, de alguna forma permiten que esto se haga y entonces se nos arma esta que es una de las mejores etapas que recuerdo de grandes vueltas. Ya en estos primeros kilómetros era una etapa muy larga de más de 200 kilómetros. Bueno, entendemos que Roglic no solo tiene a su equipo, que es un equipo fuerte, pero claramente no especialista en terreno llano y que no iba a ser capaz contra todos los que iban adelante. Vemos cómo entran a colaborar el Emirates y sobre todo el Astana, uno de los equipos más grandes, importantes y que atrajo a esta Vuelta a España a todos sus mejores corredores, y eso se notó muchísimo hoy. Esa colaboración, bueno, sirvió para mantener la distancia todavía en unos términos que se podían manejar frente a Nairo Quintana, no llegando a sobrepasar los 6 minutos de forma sólida y siempre manteniéndose entre 5 y 6 minutos. Y aquí llegamos al punto caliente de esta etapa, cuando restaban menos de 100 kilómetros a meta y ya la diferencia del grupo Quintana no solo había dejado de crecer, sino que había regresado de los 6 minutos y empezaba a acercarse a los 5 minutos, 5:30 por ahí, pero ya no tenían cómo hacerla crecer. Y claramente la posición de Nairo Quintana para que se convirtiera él en un claro candidato al título, siempre teniendo presente su nivel en las 2 grandes etapas de montaña, pues requería Quintana llegar con al menos unos 10 minutos sobre el grupo líder. Para eso faltaba mucho y ya parecía imposible. Es entonces el momento en que el pelotón de Roglic pasa por este repecho, el único prácticamente que se tenía en esos 80 kilómetros finales, y aquí pasan Pedrero y Valverde junto a un gregario más a la cabeza de este grupo, pero no a dar un ritmo normal de persecución, sino a destruir ese ya reducido grupo del líder Roglic. De inmediato todos los gregarios, el último Robert Gesing, pierden contacto, también la mayoría, sino todos los gregarios de Pogačar, del Emirates, y se quedan en un grupo muy reducido. Es más, después de coronar ese repecho, el propio Alejandro Valverde hace un ataque en primera persona y el grupo que venía organizado en la persecución de momento se queda con 4 o 5 corredores y lleno de dudas.
Hasta aquí me parece no solo que la planeación, sino también la ejecución del Movistar fue perfecta y me recordó mucho la etapa de Formigal, esa etapa que prácticamente hizo que Quintana ganara esa Vuelta a España 2016, donde justamente en una etapa más o menos por el estilo de esta, entraron en un corte adelante con Contador y atrás los Movistar que quedaban junto a Froome entorpecían y atacaban a esos gregarios de Froome que iban persiguiendo. Aquí sucedió lo mismo, pero entonces vino el factor, la salvación de Roglic, porque al no tener gregarios claramente era prácticamente imposible quedarse él en cargo de la persecución, faltando tanto hasta la línea de meta. Rápidamente Astana se reagrupó, por supuesto, traen a los mejores, insisto, que tienen a disposición y eso se notó en ese instante después del ataque de Valverde. Se reagrupó y se empecinó en seguir defendiendo o intentar defendiendo la posición de Miguel Ángel López y en ningún momento pensaron en que podían atacar a Roglic, que Roglic estaba aislado y muy lejos de meta y que no era montaña, no era un lugar donde su fuerza pudiera marcar tanto. Por supuesto que el escenario ideal aquí era que nadie le ayudara ya a Roglic o que por el contrario, como lo hizo Valverde, también los Astana o Pogačar lo atacaran en el llano y fueran más o menos un todos contra Roglic, teniendo en cuenta que la ventaja que lleva el esloveno pues daba para pensar esto. No sucedió, el Astana se encargó de salvar a Roglic, lo consiguió. Él puede tener sus intereses, hablando por el equipo Astana y por la dirección, porque esto no tiene nada que ver con los ciclistas. Estas decisiones, esto que hizo el Astana, todo se envía a través de la comunicación desde el carro. Son ellos, Vinokurov, Schäfer y demás, los que se encargan de tomar esta decisión. No la comparto, creo que se pudo haber sido mucho más ambicioso y pensar que el gran rival era Roglic, que se podía ganar buena parte de esta Vuelta a España y que estaban muy dadas las condiciones. Al final, Nairo Quintana recupera más o menos unos 5 minutos. Tienen en pantalla la nueva clasificación general. Mañana tenemos una etapa de montaña, un encadenado, no tan duro como los que tuvimos en Asturias el fin de semana pasado, pero ya veremos qué estragos trae esta etapa que ha sido una de las más frenéticas, insisto, que se ha visto en muchísimo tiempo. Creo que igual va a ser muy difícil ya vencer a Roglic. Creo que la gran oportunidad fue hoy. Pero bueno, todavía falta Vuelta a España, así que espero me dejen su opinión allí en los comentarios, donde sea que nos estén viendo. Y bueno, ya nos veremos mañana con un nuevo reportaje. Para hoy decidí dejar todo esto en opiniones porque creo que valía la pena.